Les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, que es el versículo de memorización de esta semana. Efesios 1:4. Dice así la palabra del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El título de sermón de esta noche es Escogidos para ser santos, es el título de este sermón. Y pues ya sabemos que el tema de la elección es muy conocido por la gran mayoría de ustedes, por lo menos los miembros, sé que están bastante familiarizados con el tema de la doctrina de la gracia, la elección incondicional. Incluso sé que hay muchos de los que estamos aquí, que hemos llegado a esta iglesia por el hecho de haber abrazado las doctrinas de la gracia. Y pues yo decidí congregarme en esta iglesia hace algunos años atrás, porque una de las doctrinas que afirma la confesión de fe de nuestra iglesia es la elección incondicional. Cabe mencionar que muchas denominaciones no reformadas también creen en la doctrina de la elección. Sin embargo, la entienden de una manera distinta y ahora vamos a ver un poco acerca de eso. Sin embargo, en esta tarde no vamos a dar una escuela dominical, no vamos a entrar profundamente a ver cada una de las aristas o posibles detalles que podría contener esta doctrina. Más bien nos vamos a enfocar en las implicaciones prácticas de un entendimiento apropiado de esta doctrina para que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas. Y vamos a estar dividiendo el sermón en únicamente dos puntos: la elección de Dios y las implicaciones de la elección. La elección de Dios y las implicaciones de la elección. Claramente el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios habla claramente de la elección. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es la elección? ¿Hay evidencia bíblica en otros textos de las Escrituras? Podemos tener claro en este pasaje que una de las cosas que se nos dice es que Él nos escogió, es decir, Dios elige, Dios escoge. Es un hecho innegable que en toda la Biblia podemos ver esta doctrina de la elección de Dios expresada en diferentes formas y eventos. Esto lo hemos estado viendo tanto en la serie del Génesis y también en la serie del Evangelio de Juan. Se ha hablado de la predestinación, de la elección. Recordemos cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios y solamente él y su familia fueron salvos del diluvio. Dios escogió a Noé por gracia. También como Dios eligió a un hombre pagano como Abraham, como veíamos hace poco, recientemente, en domingos atrás, para establecer un pacto con él de forma inmerecida y soberana. No era algo que Abraham mereciera. De la misma manera vemos cómo en Génesis Dios escogió a Jacob por el puro afecto de su voluntad y aborreció a Esaú. Leo para ustedes Romanos capítulo 9, versículo del 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Dios no eligió a Jacob por las obras que él haría en un futuro, y que Dios vio en el futuro cómo él iba a ser. El mismo pasaje nos dice que no fue por las obras, sino por el que llama, y para que el propósito de Dios conforme de la elección
permanezca. Romanos 9:23 nos dice que Él preparó de antemano a vasos de misericordia para hacer notorias las riquezas de su gloria, haciendo referencia a aquellos que soberanamente Él escogió para mostrar su misericordia. Definamos la elección. Ya vimos una evidencia bíblica. Esto se encuentra en Génesis, en otras partes de la Escritura. No vamos a leer cada uno de esos textos. El puritano William Perkins define la elección de la siguiente forma. La elección es el decreto divino de Dios. Hoy en la mañana también vimos un poco de eso, por el cual libremente Él ha predestinado a ciertos hombres para salvación, para alabanza de su nombre. Es el acto divino, activo de elegir por su pura soberanía y gracia, amar a algunos para salvación. Esta es la definición de la elección, creo que es bastante apropiada por este puritano William Perkins. Y ahora veamos algunas características de esta elección. Vamos a hablar particularmente de dos. Es incondicional y soberana. Incondicional y soberana. Debemos comprender que esta elección de Dios es soberana e incondicional. Dios no escogió a los suyos porque ellos lo merecieran. No es que Dios vio algo en nosotros digno de que nosotros podamos ser elegidos porque fuéramos buenos o porque hiciéramos muy buenas obras o íbamos a ser muy buenos cristianos, que Dios vio a través del futuro y dijo, esa persona va a poner su fe en mi hijo, entonces lo voy a escoger. No hay una acción previa o condición cumplida por nosotros que induzca a Dios para decidirse a salvarnos, sino que la elección se basa en esta decisión soberana de Él para salvar a quien Él se complace salvar. Es decir, es soberana, pero también es incondicional. No hay una condición previa en nosotros para que Él nos escoja. Para comprender por qué es incondicional, debemos entender cuál es la naturaleza del hombre. El hombre en su condición natural, como ustedes ya saben, está muerto en sus delitos y pecados. No quiere buscar a Dios ni tampoco puede. Tal y como nos dice el Salmo 14, 2 al 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros en nuestra naturaleza humana aborrecemos a Dios, no queremos nada con Él. Somos concebidos en pecado y si Dios no nos eligiera a nosotros jamás lo elegiríamos a Él, porque amamos el pecado, nos deleitamos en en nuestra naturaleza caída. Estamos en Adán, como escuchamos hoy en la mañana. Hay una cabeza federal. Todos hemos caído también en Adán. Por el pecado de un hombre entró el pecado a todos los hombres, la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nos dice Romanos capítulo 5. Cabe aclarar que hay personas que dicen que ellos eligen a Dios o buscan a Dios. Sin embargo, vemos que algunas veces dicen buscar a Dios es para proyectos de vida, cuando están en problemas. Tal vez ustedes tengan familiares, compañeros de trabajo o amigos del pasado o conocidos que les digan, yo estoy orándole a Dios por tal situación, pero su estilo de vida es contrario a la Biblia. Y vemos que esas personas buscan a Dios para obtener algo de Él. Lo que vemos en este texto es todo lo opuesto en un sentido espiritual. El hombre no desea a Dios en términos de salvación. Lo pueden buscar para sus beneficios, pero no porque lo anhelen y le deseen a Él por su naturaleza santa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos dio vida cuando estábamos consumidos totalmente en el pecado, siguiendo la corriente de este mundo y disfrutando los placeres temporales de la carne. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta elección y cuándo ocurre esta elección? Otra de las cosas que vemos en este texto de Efesios 1:4 es el tiempo donde se hizo esta elección.
de Dios que fue antes de la fundación del mundo. Él decretó que iba a salvar un pueblo. Antes de que el universo fuera creado, Dios ya había escogido un pueblo. Dios había establecido un plan de redención para los seres humanos que Él mismo crearía para mostrar las riquezas de su gracia y para su propia gloria. Ese es el objetivo, para mostrar las riquezas de su gracia y para su propia gloria. Y también determinó dejar a muchos otros seres humanos en sus pecados, como nos dice Romanos capítulo 9, vasos de ira preparados para la destrucción eterna, con el fin de mostrar su ira y hacer notorio su poder. Proverbios 16:4 nos dice lo siguiente: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Muchas personas podrían pensar que Dios es más injusto porque elige a unos pocos y no elige a toda la humanidad. Y es una de las objeciones de esta doctrina. Para la mente humana es difícil aceptar la soberanía de Dios. Para la mente humana es difícil aceptar esta doctrina que la Biblia nos revela, principalmente porque golpea nuestro orgullo y nos deja sin ese control que queremos para dirigir nuestras vidas. El ser humano lo que piensa es: yo soy el que elijo y soy el soberano de mi vida. Yo decido cuál es mi destino. Tal vez no lo dicen con sus palabras, pero sí con sus hechos, con su estilo de vida. Piensa que nunca van a morir, piensa que nunca van a estar delante de un Dios santo y van a tener que rendir cuentas. Y viven haciendo lo que a ellos les da la gana, no considerando a Dios en ninguno de sus caminos. Y cada uno de nosotros estaba así. Hay personas que quieren vivir sus vidas apartadas de Dios, yendo en contra de su voluntad, pero siempre con esa posibilidad de que se puede arrepentir al final de su vida. No sé si han tenido conversaciones. Yo personalmente he tenido la oportunidad de tener unas conversaciones de personas que dicen: no, pero hay que disfrutar ahora, ya cuando uno esté viejo tal vez uno ya puede arrepentirse. En el hombre no está esa capacidad natural. El hombre no ama ni desea a Dios. Hay personas que realmente buscan manipular a Dios, creyendo que pueden arrepentirse cuando a ellos les plazca. Por otra parte, cabe mencionar que hay otros que, a pesar de no ir en contra de la voluntad de Dios, son personas que han sido regeneradas, son personas creyentes, son verdaderos cristianos, pero aún así rechazan esta doctrina por el hecho de que no la entienden y va en contra de su razonamiento humano. Por eso hay hermanos en otras denominaciones que han cambiado esta doctrina por una elección condicional, no incondicional, sino condicional, basada en la presciencia de Dios. Ese término presciencia es decir que como que si Él hubiera visto a través del futuro y Él vio quienes habían de creer en Él, entonces esos fueron los que Él eligió. Esas son una de las doctrinas que manejan los metodistas. John Wesley también, el famoso predicador, aquel que andaba predicando con George Whitefield en el siglo XVIII. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado de estos hombres. Otros más celosos de libre albedrío en términos de salvación, afirman que esta doctrina conlleva el fatalismo y anula la libertad humana. ¿A qué se refieren con esto? En otras palabras, básicamente afirman que la elección y predestinación hacen del ser humano un robot. Nosotros no tenemos libertad. Y por más que el hombre quiera ser salvo arrepintiéndose de sus pecados, aún así no va a tener salvación porque su destino fue fijado. Eso es un mal entendimiento de la doctrina. Algunos otros aseveran que la elección incondicional va en contra de la naturaleza y atributos de Dios, tales como su amor, su misericordia y gracia. Pero más bien, mis hermanos, es todo lo contrario. Cuando nosotros meditamos en esa doctrina de la elección, vemos la gracia de Dios, el amor de Dios
por aquellos que no merecen ese amor ni merecen ser receptores de su gracia, puesto que estaban totalmente perdidos. Nosotros lo hemos aborrecido. Hemos cometido toda clase de inmundicia delante de sus ojos, y vemos que a través de la historia de la humanidad, desde que Adán cayó, hemos visto guerra tras guerra, genocidios, fornicaciones, mentiras, adulterios, borracheras, corrupción en los gobiernos, asesinatos, envidias, hijos rebeldes que no respetan a sus padres, idolatrías, etcétera, etcétera, etcétera. Todos merecemos el juicio divino de Dios, y todos aquí merecemos estar en el infierno. Pero Dios muestra su amor y misericordia, salvando a unos cuantos por pura gracia. Dios sería sumamente justo al enviarnos a cada uno de nosotros a la condenación eterna, porque eso es lo que merece toda la humanidad. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios, todos se han corrompido. Sin embargo, Dios, en vez de destruirnos a todos, decidió salvar un grupo de personas por pura gracia. ¿Acaso no exalta esto el amor de Dios, la misericordia y su gracia para con hombres pecadores? Esta doctrina, en vez de ir en contra de la naturaleza de Dios, nos revela el gran amor de Dios que Él ha tenido para con los hombres, ya que no había nada en nosotros que nos hiciera merecedores de ese amor y misericordia. Ha sido por pura gracia. De verdad que Dios es sumamente misericordioso. Nuevamente recordamos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos dirán que esta doctrina hace ver a Dios injusto por escoger soberanamente a unos y a otros no. Pero yo creo que cuando se cuestiona esto, simplemente debemos ir a Romanos 9 y leer: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios con nadie va a ser injusto. Él dará a cada uno según lo merezca. Y es necesario aclarar algunos malentendidos sobre esta doctrina de elección, pero veamos algunas implicaciones de esta elección. Efesios 1:4, el cual es el texto de esta tarde, nos dice nuevamente, o recordemos lo que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya vimos en la primera parte del versículo que Él escoge, y en la segunda parte vemos que es para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No me quiero extender mucho en cuanto a la definición de la elección y otros detalles de esta. Podríamos extendernos mucho más. Quiero enfocarme en las implicaciones. Ahorita también vamos a ver otra objeción de esta doctrina. La segunda parte del versículo nos dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Es una realidad que puede haber personas que tengan una falsa seguridad de salvación por el hecho de abrazar una doctrina bíblica de manera intelectual, tal y como es la elección incondicional, pero todavía no han puesto verdaderamente su fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La entienden en su mente, entienden las doctrinas de la gracia, pero realmente no han puesto todavía su fe en Jesucristo. Puede que hayan personas así. Incluso puede que ellos digan o aseguren ser elegidos, pero sus vidas son incongruentes a una vida transformada por Dios. Aman y practican el pecado, no tienen comunión con Dios, pueden conocer mucha teología, con cabezas llenas de información, pero con corazones fríos y faltos de amor por Cristo. No viven en santidad ni se han arrepentido de sus pecados verdaderamente. Lo que tenemos que entender es que Dios no nos deja sin cambio alguno cuando Él nos salva.
La elección implica santidad. Aunque no seamos perfectos, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber algo que se note de manera distinta. No podemos seguir viviendo esclavizados al pecado y decir que somos cristianos. Una de las críticas a la doctrina de la elección es que promueve libertinaje. Ok, como yo soy elegido, entonces puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como quiera, y como soy salvo, siempre salvo, he sido elegido, entonces voy para el cielo de igual forma. Eso es una de las críticas. Y bueno, la verdad es que hay falsos cristianos que sí toman esta doctrina para vivir en libertinaje. No obstante, como vemos en nuestro texto, debería ser todo lo contrario. El que no vive en santidad, el que no vive dando fruto en su vida y vive esclavizado al pecado, se está engañando a sí mismo y no puede decir que ha sido elegido por Dios. Quiero mencionar algo que es necesario en cuanto al entendimiento de esta doctrina, y es que hay un desarrollo o ejecución de esa elección que tiene que darse en nuestras vidas. Un desarrollo o ejecución. ¿A qué me refiero con esto? Hay que comprender que si somos elegidos, primeramente somos elegidos en Cristo. Somos elegidos en Cristo. Él nos limpia con su sangre preciosa de todos nuestros pecados para que vivamos para Él. De hecho, este desarrollo, ejecución de la elección, lo podemos ver más claramente en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Podríamos decir que la elección se va desarrollando primeramente por un llamado eficaz por su palabra. Cuando se nos es predicado el Evangelio y su Espíritu Santo regenera nuestros corazones, nosotros procedemos a arrepentirnos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Jesucristo. Asimismo, a quien Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. Somos declarados justos y por la obra del Espíritu Santo somos santificados, siendo este el sello de la promesa. Como dice las Escrituras, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, yendo finalmente a la glorificación allá en la eternidad. Es decir, hay un desarrollo de esa elección, podríamos decir. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo se debe ver reflejado de manera práctica esto en nuestras vidas? Ya vemos que tiene que haber una distinción con nuestro estilo de vida como escogidos de Dios. Somos llamados por Dios. Cuando escuchamos el Evangelio, procedemos al arrepentimiento y no necesariamente las personas se acuerdan el día y la hora, pero sí tiene que haber un cambio de vida. La persona es declarada justa y el Espíritu Santo va obrando esa santificación en el corazón. Y nosotros debemos ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo se debe ver reflejado esto en nuestras vidas de manera práctica? Eso es lo que me gustaría que viéramos en Colosenses capítulo 3. Quiero que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a Colosenses capítulo 3, unas páginas después. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Nuevamente se nos menciona santidad. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz
de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿cómo se visten los escogidos? Pues bueno, nuestro carácter y acciones deben distinguirse del resto de las personas que están sin Cristo. Debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Deberíamos preguntarnos, en base a este texto, ¿somos misericordiosos con los demás? Como escogidos de Dios, ¿cómo reaccionamos cuando nos ofenden? Alguien que dice ser escogido por Dios no puede ser alguien que guarde rencor con su familia, con compañeros de trabajo, con vecinos, ni mucho menos con sus hermanos en la fe. ¿Cómo es el trato con su cónyuge cuando hay diferencias? O con sus padres, cuando ellos pecan contra usted, sus hijos u otro familiar. En el mundo, no sé si ustedes han escuchado esta frase: yo perdono pero no olvido. ¿Es así el cristiano? Otras personas dicen, bueno, yo lo perdono, pero que ni me hable ni se me acerque. Esa no es la forma en que el Señor nos perdona. Debemos perdonar de la misma manera en que Cristo nos perdonó. Benignidad. Otra de las características que nos menciona el apóstol Pablo de aquel que es escogido es la benignidad. Y la benignidad consiste en amar a los enemigos. Es optar por hacer bien a las personas aunque no lo merezcan. Según el apóstol Pablo en Efesios 4:31, la benignidad empieza cuando es quitada de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Ahora bien, preguntémonos, ¿nos distinguimos por ser benignos o manifestamos constantemente enojo por cualquier cosa? Yo no sé ustedes, pero personalmente hay personas, y pues me incluyo aquí, que tal vez nos despertamos en ocasiones y estamos enojados sin alguna razón. Tal vez simplemente dicen, no, es que cuando se levanta siempre anda de chicha. Eso no lo podemos permitir, hermanos. Debemos ser benignos. Tampoco puede ser como escogidos de Dios nos veamos envueltos en pleitos, en gritos e insultos. Eso no es el carácter de un cristiano. Debemos manifestar mansedumbre en nuestra manera de resolver diferencias o conflictos. Cuando usted tiene una diferencia tal vez en su familia, cómo usted le habla a sus hermanos, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y tal vez niños, cómo le hablan ustedes a sus padres. ¿Estarán pecando ustedes contra ellos cuando se rebelan y dicen que no quieren hacer la voluntad de ellos? Debemos ser benignos los unos con los otros. Debemos ser mansos. Otra de las cosas que se nos menciona aquí de cómo debería vestirse un escogido de Dios es la paciencia. Qué difícil en ocasiones ser paciente, ¿verdad? A mí me cuesta mucho personalmente en ocasiones. No sé cuántos de ustedes les pasó que se creían pacientes, pero cuando tuvieron hijos ya se dieron cuenta que no eran tan pacientes. Tal vez cuando manejamos podemos ser bastante impacientes. Por la mala mayordomía del tiempo, vamos a estar de un lado y ahí estamos, pite, que pite, apúrese. En ocasiones pasa, o tal vez hizo una imprudencia, alguien se le mete a uno ¿y qué? Podría pasar. Eso no puede ser un cristiano, hermanos. Y sé que tal vez puede causar gracia, pero tenemos que evaluarnos. ¿Cómo nos estamos vistiendo? Debemos mortificar estos pecados. Y esto lo veo para mí mismo. No podemos permitir este tipo de cosas que tal vez podrían ser pecados respetables en nuestra vida. Es decir, que los pasamos por alto porque son pecados pequeñitos. Puede ser que tal vez usted está haciendo fila en un banco para un trámite, alguien se le mete ahí
Pero usted tiene que hacer fila atrás, ¿qué le pasa? Y ya de una vez comienza el pleito, ya de una vez se enaltece. Tenemos que ser pacientes en ocasiones, tratar de ser mansos en todo momento. La paciencia debe ser algo que nos identifique como escogidos de Dios. E incluso, mis hermanos, para que nosotros forjemos la paciencia, en ocasiones Dios trae la tribulación a nuestra vida. Recordemos lo que dice Romanos 5:3, la tribulación produce paciencia. Hay ocasiones donde Él trae tribulación y pruebas a nuestra vida para moldear ese carácter nuestro, porque somos muy impacientes, todo lo queremos de inmediato. Otro aspecto que vemos de cómo deberíamos ser como escogidos de Dios, santos y amados, y andar sin mancha delante de Él, es la humildad. Como escogidos de Dios debemos ser humildes. Definitivamente el orgullo es uno de los pecados más sutiles y que todos los cristianos, sin excepción alguna, lucha en algún grado, tal vez algunos más que otros. Si usted no dice que lucha contra el orgullo, ya demuestra que es orgulloso. En algún grado todos luchamos contra este pecado. Hay personas que piensan ser humildes solamente por tener una baja condición social, pero se puede ser muy pobre y tener una baja condición social, pero ser muy orgulloso. Un predicador del siglo XVIII dijo lo siguiente: el orgullo es el pecado más difícil de desarraigar. Es la más oculta y secreta y engañosa de todas las lujurias. Y a menudo se arrastra insensiblemente en medio de la religión y a veces bajo el disfraz de humildad. A veces podemos tratar de aparentar ser piadosos para que los demás nos vean. Todos en las redes sociales podemos ser muy piadosos. Pero ¿cómo es el trato con nuestra familia, con nuestros vecinos? ¿Cómo es nuestra manera de trabajar? ¿Qué dicen los demás de nosotros? Otra de las cosas que también es parte de esa vestimenta como escogidos de Dios es el agradecimiento. Como escogidos de Dios debemos ser agradecidos. Fácilmente, y es que esto es muy sencillo, podemos caer fácilmente en la queja por cualquier cosa. Y podemos pasar quejando por cualquier cosa, por todo. Nos quejamos por el clima, ay, qué calor, qué frío. Nos quejamos también por tener mucho trabajo. Ay, pero qué pereza tener tanto trabajo. Nos quejamos por estar cansados. Nos quejamos porque no tenemos tiempo. Nos quejamos por nuestra salud. Y sin darnos cuenta, dejamos de ser agradecidos con Dios por todas sus bendiciones. Tenemos trabajo, mucho trabajo, dele gracias a Dios. Cuando está cansado, busque descansar en Él entonces. Nosotros debemos identificarnos por tener corazones agradecidos en todo tiempo, porque nosotros, como vimos, no merecemos nada. Nada merecemos de Dios más que el justo juicio de Él sobre nuestras vidas. ¿Y cómo podemos caer fácilmente en la queja y el desagradecimiento y no valorar los pequeños detalles que Él nos da? Usted tiene un plato de comida, un vaso y un pedazo de pan, dele gracias a Dios por eso, porque hay gente que ni tan siquiera eso tiene. Muchas veces pasamos las bendiciones de Dios por alto. Tal vez Dios le dio a usted un carro y se pasa quejando por el bendito carro que Dios le dio a usted y que podría ser una bendición y que es una bendición. Y muchas veces nos quejamos por cualquier cosa. Ahora bien, yo entiendo que hay situaciones que podrían afectar nuestro estado de ánimo, pero el problema es cuando dejamos de ser agradecidos con Dios por las cosas que Él nos da. Otra de las características que nosotros podemos ver en este pasaje en Colosenses es que el escogido vive en la palabra de Dios. El escogido vive en la palabra de Dios. También aquel que ha sido elegido por Dios se caracteriza por vivir en la palabra de Dios. La ama, se deleita en ella, en sus pensamientos medita en ella constantemente.
Es como un alimento para su alma y sobre todo la busca aplicar a su vida. Preguntémonos en base a este texto que leímos en Colosenses, ¿abunda la palabra de Dios en nosotros? ¿Pasamos meditando en ella? O tal vez tenemos tiempo para hacer otras cosas o le damos prioridad a otras cosas, pero no tratamos de vestirnos como escogidos de Dios para que su palabra sobreabunde en nosotros, no solamente en un aspecto intelectual. Debemos memorizarla, debemos aprender a estudiarla, pero sobre todo debemos meditar en ella y aplicarla a nuestras vidas. La estamos aplicando, se puede ver ese carácter que está siendo moldeado por su palabra. O tenemos más tiempo para otras cosas y le damos prioridad a las cosas de este mundo, que no necesariamente son malas, pero pueden convertirse en un ídolo, aquellas cosas que son lícitas. El escogido también todo lo hace para su Señor. Igualmente aquel que ha sido elegido por Dios debería hacer todo, tanto de palabra o de hecho, para Dios, buscándole agradar en todo. En todas las cosas debemos buscar agradar a Dios, aunque nadie nos vea. El escogido, aunque nadie lo vea, considera constantemente la gloria de Dios y busca honrar a su Señor en todas las áreas de su vida. Como padre, como esposo, como madre, como trabajador, como vecino, como un ciudadano de un gobierno civil. Busca ser íntegro. Busca ser un hijo que honra a sus padres. Muchas veces hacemos las cosas sin considerar que Dios nos ve a cada momento. Y aún así, aun si comemos o bebemos, todo, absolutamente todo, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Podríamos seguir extendiéndonos. Recordemos que este pasaje de Colosenses es solamente descriptivo, no exhaustivo. Pero podríamos preguntarnos entonces, en base a lo que hemos leído hasta el momento y estas implicaciones de la elección, ¿qué tanto estamos reflejando esos frutos o esas virtudes en nuestra vida? ¿Estamos caminando como escogidos de Dios realmente? ¿En qué área debemos trabajar? ¿Qué cambios piensa usted hacer después de hoy? Aquí se nos pasa hablando muchísimo de santidad, de ser diferente al mundo. Lo hemos venido escuchando los domingos anteriores, pero ¿esa palabra realmente está sobreabundando en nuestras vidas durante la semana? Porque podemos estar aquí y estar escuchando mensajes de santidad y ser santos, pero qué fácil podemos escuchar esas cosas y olvidarlas al día siguiente. ¿Cómo lo estamos reflejando ante las demás personas? No para que nos vean, sino sabiendo que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Como escogidos de Dios, si decimos que somos escogidos, tiene que ser visible. No puede ser que sigamos todavía esclavizados al pecado. Creyentes que dicen ser, o más bien cristianos que dicen ser cristianos, pero viven esclavizados a la pornografía, al adulterio, a la mentira. ¿Cómo estamos reflejando estas virtudes? Ahora bien, quiero también abarcar algunas aplicaciones adicionales de este texto. Quiero ver cómo estoy de tiempo. Primero que todo, un entendimiento apropiado de la elección debería darnos esperanza en medio de las pruebas. Un entendimiento apropiado de la elección debería darnos esperanza en medio de las pruebas. La realidad es que todos nosotros aquí, en algún momento de nuestra vida, podemos pasar aflicciones, podemos pasar situaciones difíciles. Yo recuerdo que hace un año, cuando perdí a mi madre, fue algo bastante difícil. Si los que han perdido a un familiar saben lo difícil que es. Pero, ¿qué esperanza para el creyente?
para cada uno de nosotros saber de que si en algún momento nosotros experimentamos la muerte, estaremos con Él. ¿O qué esperanza para el creyente cuando enfrentamos enfermedades, situaciones económicas? Él va a estar ahí con nosotros. Situaciones económicas complicadas, tal vez un hijo enfermo. ¿Qué cosas tal vez podría usted estar pasando en este momento que lo esté afligiendo? Pues la elección incondicional debería ser también un descanso para nuestras almas. Y un entendimiento apropiado de esta doctrina debería darnos esperanza en medio de las pruebas. Porque comprendemos que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Ni el hambre, ni la desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni espada, ni guerras, ni crisis económicas, ni los gobiernos que puedan llegar. Absolutamente nada, mis hermanos, nos podrá separar de su amor. Meditemos también en esta doctrina porque es algo hermoso que debería impulsarnos más a anhelar el día que estemos con Él. Fuimos elegidos para conocerle y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo que has enviado. ¿Le conocemos? Es la pregunta. Sé que muchas veces puede ser difícil enfrentar las pruebas aquí, pero recordemos que si estamos en Él, Él nos ha escogido y nunca nos abandonará. Siempre estará con nosotros. Él envió un consolador que nos dará la fortaleza cuando la necesitemos. Vayamos a los salmos y meditemos en todos esos momentos cuando el salmista se veía en desesperación, aflicción y clamaba a Dios y Dios le era propicio y encontraba consuelo en Él. Otra aplicación es que un entendimiento apropiado de la elección debería hacernos más diligentes en el cuidado espiritual de nuestros hermanos. Somos un pueblo. La elección de Dios es de un pueblo y no una elección individualista, donde el cristiano vive separado del pueblo de Dios. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso significa que no pudimos vivir separados del pueblo de Dios. Como escogidos debemos trabajar en conjunto para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También debemos velar por nuestros hermanos para ver si realmente ellos están viviendo como una nación santa, como ese linaje escogido. No puede ser que no nos interese la vida de nuestros hermanos en la fe y solo pensemos en nosotros mismos. Debería dolernos el hecho de que no podamos venir a adorar aquí un domingo. Debería dolernos estar aquí todos juntos adorando como un solo pueblo, porque para eso hemos sido escogidos, para ser santos y sin mancha delante de Él. Y aquí nos reunimos para adorarle. ¿Conoce usted el estado espiritual de sus hermanos? Busca conocer cómo se encuentran ellos, velando por ellos para ver si realmente están manifestando esas virtudes, haciendo un autoexamen, por supuesto, también en su vida, y no solamente criticando y juzgando con un ojo, digamos, fariseico, sino con un verdadero deseo de que su hermano crezca en la fe, en santidad y en amor por Cristo. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Será que usted hoy se sienta aquí y apenas termina el culto se va y no habla absolutamente con nadie hasta el otro domingo, si acaso llega? Y si llega tarde tras de eso. ¿Cómo usted está buscando entablar relaciones con sus hermanos en la fe? ¿Y qué tanto usted se preocupa por ellos? ¿Qué tanto está usted haciendo un verdadero esfuerzo para venir a orar con el pueblo de Dios los miércoles? ¿Qué tanto está usted realmente haciendo para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó a usted de las tinieblas a la luz?
Un entendimiento apropiado de la elección debería impulsarnos a ser más intencionales en compartir el evangelio y hacer luz en medio de la oscuridad. De hecho, eso es una objeción constante que se da en cuanto a esta doctrina, que aquellos que dicen que Dios elige incondicionalmente, entonces no promueven el evangelismo o no evangelizan. La verdad es que nosotros nunca sabremos a quién Dios va a elegir. Se podría decir que un malentendimiento que se le llamó hipercalvinismo en el siglo XVIII, donde habían ciertos bautistas que habían abrazado un mal entendimiento de esta doctrina, y ellos básicamente no promovían el evangelismo, ni decían que se debía evangelizar. Eso es un mal entendimiento. Pues sí, se puede dar. Sin embargo, esta doctrina y un entendimiento apropiado de esta doctrina de la elección nos debe impulsar para evangelizar. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir con su propósito establecido desde la eternidad. Él va a salvar a los suyos. Nosotros no sabemos quiénes son, pero Dios ha establecido los medios por los cuales Él atraería a los suyos y salvaría a los suyos, que es la predicación del evangelio. Y Él nos manda que la prediquemos. Nosotros nunca sabemos a quién Dios va a elegir, no lo sabemos. Pero sí sabemos que Él ha elegido a un pueblo y Él va a llamar eficazmente a los suyos por medio de la predicación de la palabra. Y esta doctrina, en vez de generar pasividad en nosotros, debería impulsarnos a compartir el evangelio constantemente. Porque sabemos que Él tarde o temprano va a llamar a un escogido. Él es fiel. Nuestro deber es predicar el evangelio a toda criatura y los resultados se los dejamos a Él. Ahora hay que cuestionarnos si realmente estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué piensan nuestros compañeros de trabajo acerca de nosotros? En la manera en que nosotros trabajamos. ¿Ven alguna diferencia? Ahora que se acerca diciembre, hay muchas empresas que hacen fiestas y debemos tener sabiduría a lo que nosotros vamos o asistimos como cristianos, como escogidos. Hay empresas multinacionales, personalmente yo he trabajado en algunas empresas y una de las cosas que más me llama la atención, y no sé aquí los que trabajan en multinacionales, que usualmente es donde se da, o tal vez pueden ser empresas ticas, donde se promueve un ambiente como una discoteca. O sea, al fin y al cabo, esa fiesta termina promoviendo las borracheras, en algunos casos drogadicción, en otros inclusive hasta adulterios. Y yo me pregunto, ¿por qué es que nunca hacen algo familiar? Siempre tiene que ser como, ok, aquí nadie puede venir más que los empleados del trabajo, y es un ambiente como si estuviera, yo qué sé, en la California o algo así. Los que no conocen, es un lugar donde hay muchísimos bares y discotecas. Es un ambiente muy pesado para un cristiano. Nosotros como escogidos de Dios debemos anunciar las virtudes de aquel, debemos compartir el evangelio. Pero sobre todo también ser de testimonio para con los de afuera. Porque sería inconsistente que le prediquemos a otros y andemos asistiendo a ese tipo de lugares. No digo que en todas las empresas sean así, pero cada uno debe evaluarse y considerar su caso particular. Debemos tener sabiduría y discernimiento en las actividades que participamos. Es triste también cuando hay iglesias donde la forma en que celebran los cristianos las actividades de fin de año no se diferencia al mundo. Seamos cuidadosos con el testimonio que nosotros le damos al mundo, a nuestros vecinos o familiares, y también tengamos cuidado con el hermano que es débil en la fe, porque muchas veces también podríamos ser causa de tropiezo para algunos. Debemos velar los unos por los otros. Ahora bien, finalmente, la última aplicación. La elección no anula la responsabilidad humana. Ya vimos que debemos predicar el evangelio, sabemos de que Dios es fiel, de que Él va a llamar a los suyos. Eso nos debería impulsar más a compartir el evangelio con nuestros vecinos, familiares
Cuando tengamos la oportunidad, incluso aquí en los lagos, debemos brillar, siendo como esos faros de luz en medio de las tinieblas. Pero también debemos entender, y usted tal vez que nos visita, que tal vez no comprende muy bien esta, o todavía lucha con esta doctrina, la elección no anula la responsabilidad humana. Hay personas que dicen, y tristemente incluso conozco personas que hace unos años estuvieron aquí y dejaron de venir. Y ellos dejaron de venir porque decían que no habían sido elegidos. Y ahora viven una vida abierta de pecado. Yo le quiero decir a usted de que usted no tiene que averiguar si usted es elegido para creer en Cristo. Dios le manda a usted a arrepentirse de sus pecados y creer en Él hoy. Usted es responsable. Usted no le puede echar la culpa a Dios por el estilo de vida que usted maneja totalmente en rebeldía contra de Él. Usted es responsable por su pecado y usted va a dar cuentas delante de Dios algún día. Usted tiene que creer hoy. Y Dios le llama a usted a que se arrepienta y crea en su Hijo Jesucristo. La elección no anula la responsabilidad humana. Pero es que yo no sé si soy elegido. Crea, venga a Él. El que viene a Él no le va a echar fuera. Dios le llama a usted al arrepentimiento y que ponga su fe en Jesucristo porque no hay otra esperanza. Crea hoy en Jesucristo. Si usted todavía vive en rebeldía, si usted al ver estas virtudes que se mencionaron y tal vez usted todavía como creyente no está dando fruto, autoexamínese a la luz de las Escrituras para hacer cambios primeramente. Pero si usted del todo vive esclavizado al pecado y se excusa de que no ha sido elegido y por lo tanto no cree en Cristo, hoy es el día que el Señor le dice: arrepiéntase y crea en su Hijo Jesucristo. No hay esperanza fuera de Cristo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oremos. Amado Señor, agradecemos esta oportunidad de haber escuchado nuevamente tu palabra. Ruego que esto pueda dar fruto en la vida de cada uno de nosotros. Ciertamente estamos muy lejos de la estatura del varón perfecto, pero es nuestro anhelo poder vestirnos como escogidos tuyos, vivir para tu gloria en todos los aspectos de nuestra vida. Perdónanos por ser negligentes en muchas ocasiones en nuestra vida. Cuando luchamos contra el pecado no buscamos mortificarlo. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser un pueblo santo, una iglesia santa que te ame, que te sirva de todo corazón y que busque manifestar las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz. Guíanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en medio de las pruebas. Ayúdanos a ser pacientes y humildes. Ayúdanos a crecer en santidad, para que el día que estemos delante de ti, no como si fuera algo meritorio, sino como una muestra de amor por lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo, que nosotros vivamos aquí como tú lo pides. Oh Señor, ayúdanos, ten misericordia de esta iglesia y que no nos apartemos nunca, que no confiemos en nosotros mismos y que no abracemos solamente las doctrinas de manera intelectual, sino que buscamos en crecer en el conocimiento de quién eres tú y nos ayudes a vivir para tu gloria. Y aquellos que todavía no te conocen, oh Señor, que crean en ti hoy y que pongan su fe en tu Hijo. Oramos en los méritos de Él. Amén y amén.